Bendiciones. Vamos a iniciar nuestro video número 74 y voy a hacer una lectura sobre Éxodo 40 del 12 al 15, porque en el video anterior les mencioné que Moisés declaró a Aarón y a sus hijos como sumos sacerdotes por instrucciones de Dios. Y es que ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, vuelve a aparecer esta palabra griega, prosagoreu, que significa lo mismo, declarar. Ahorita vamos a mirar unos párrafos primero de Éxodo para que veamos una sección, nada más, no es todo Éxodo, capítulo 40, en donde ya Moisés, por órdenes de Dios, llama a su hermano Aarón y a sus hijos y los impregna de aceite, les llena el aceite y ya son llamados para la comisión de que sean los sumos sacerdotes delante de Dios. Déjenme leérselos. Primero la orden que Dios le da en el verso 10, capítulo 40 de Éxodo, verso 10, cuando le dice: ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y luego en el verso 12, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Ahora, en este caso, el ungimiento, el ungir con aceite sagrado a Aarón y a sus hijos, solamente es para que ellos sean sumos sacerdotes durante la duración del periodo. Aquí dice el versículo que acabo de leerles, el versículo 15, dice: será por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Obviamente esas generaciones terminaron cuando llega nuestro Señor Jesucristo, y entonces la ley mosaica es eliminada y es establecida la ley cristiana. Entonces el sumo sacerdocio de Aarón ya no está más en existencia. Lamento si algunas personas de ustedes han oído que existen grupos religiosos en donde todavía las personas algunas personas dicen que son sacerdotes de Aarón o que tienen el sumo sacerdocio de Aarón. No es posible. Nosotros ya somos descendientes de muchas razas, somos mezclas, somos mestizos de muchas razas. Y ya la raza pura hebrea, así como se menciona en el Antiguo Testamento, en el libro de los Éxodos, ya no existe. Incluso los mismos judíos están mezclados entre muchos más judíos. O sea, los levitas directos por parte de Aarón y sus hijos, su descendencia, debió de haberse perdido ya en la historia y ya no existe más. Ahora, entonces, esas personas que en la actualidad se autonombran o se dan el nombre de sacerdotes según el orden de Aarón, están equivocados o están engañando a la gente. Pero respecto al sacerdocio según Melquisedec, en el libro de los Hebreos, vamos a ir viendo aquí algunos párrafos de Hebreos. Me voy a regresar otra vez al capítulo 5 de Hebreos. Y vamos a mirar aquí algunos párrafos en donde encontramos el nuevo nombramiento de Jesucristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Miren, primero vamos a mirar el párrafo del capítulo 1, verso 3, donde nos habla acerca de la característica especial de Jesucristo. Observen, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, estoy leyendo Hebreos 1:3, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Recuerden, la purificación de los pecados las efectúa el sumo sacerdote. Aarón ejecutaba esa acción por el pueblo judío y sus hijos también en el desierto. Y posteriormente los descendientes de Aarón, cuando ya existía el tabernáculo construido o el templo en Jerusalén.
Pero ahora las circunstancias han cambiado. Ahora en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo ha sido nombrado sumo sacerdote. Y este párrafo nos habla de que Él mismo efectuó la purificación. Él mismo tomó la posición de sumo sacerdote y siendo Él mismo el sacrificado, Él mismo, a través de Él mismo, fuimos purificados todos los cristianos. Entonces, algo difícil de entender para muchas personas que no conozcan la historia del Antiguo Testamento. Déjeme hablar un poco más acerca de este libro de los Hebreos. En el capítulo 1 y en el verso 13 se vuelve a mencionar otra vez el excelso nombre que Dios le da a Jesucristo. Le dice, verso 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo cual nos dice otra vez la posición superior de nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Algo más que en Hebreos se repite constantemente, capítulo 6, verso 20, se lo voy a leer, el verso 20, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, Jesús es ya nuestro sumo sacerdote y ha entrado al lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos ya bendecidos, seamos perdonados. Él es el que presentó nuestros pecados ante el Señor. Ahora, un poco más que, por supuesto, el escritor de los Hebreos iba a decir Pablo, porque la mayoría de los escritores que han hecho análisis aseguran que Hebreos fue escrita también por Pablo. Sin embargo, hay otros escritores que dicen que hay otros fueron los autores, pero no es el tema en estos momentos. Así que leemos el capítulo 7, verso 3. ¿De dónde viene Melquisedec? Desde el verso 1 dice, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, cuando fue a recuperar a Lot, como mencioné en el video pasado, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta referencia a Melquisedec. Luego, en el mismo libro de los Hebreos, pero en el capítulo 8, verso 1, dice el texto, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Nosotros los cristianos tenemos un tal sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, quien ha sido declarado sumo sacerdote, el cual no tan solo fue nuestro sumo sacerdote aquí en la tierra y es, sino que se sentó, dice el verso 1 del capítulo 8, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué más tenemos de este sumo sacerdote? Capítulo 10, verso 12, dice el texto del verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Déjeme otra vez comentar esta cuestión. En el caso de los sacerdotes aarónicos, de la línea de Aarón, ellos ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo cada año. O sea, constantemente tenían que estar llevando un animal a sacrificar por los pecados del pueblo, porque aparte el pueblo tenía que hacer también sus sacrificios propios. Pero si alguno del pueblo fallaba, entonces el sumo sacerdote una vez al año hacía un sacrificio anual por todo el pueblo, por los pecados de todo el pueblo israelita. Pero ahora aquí, lo que se menciona en el capítulo 10 de Hebreo, verso 12, Cristo ofreció, dice el texto, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Quizá preguntará usted, ¿cuál sacrificio ofreció Jesucristo por los pecados del nuevo mundo, el mundo de los cristianos, los nuevos hijos de Dios? Pues se ofreció a sí mismo. Él es el Cordero sin mancha que se ofrece a sí mismo para que los pecados de todos los cristianos que quieran obedecer, todas las personas que quieran obedecer el Evangelio, sus pecados sean perdonados. Entonces, noten ustedes
la comparativa que hace el escritor de los Hebreos para que los que recibieron la carta entiendan la nueva actuación de Jesucristo. Recuerden, la carta de los Hebreos fue escrita en el primer siglo y muchísimas personas del primer siglo, así como ahorita en estos momentos, estos momentos de la historia, muchísima gente no cree en las Escrituras, no cree en la palabra de Dios Padre, no cree en la Biblia. Si en aquel entonces nuestro Señor Jesucristo fue rechazado, entendemos que ahorita en la actualidad muchísima gente, quizá el 90% de la humanidad del que habita en el planeta Tierra, los millones o billones, millones de personas que existen en el planeta Tierra, no aceptan a nuestro Señor Jesucristo y tienen sus propios mediadores. Tienen a su Buda, tienen a su Alá, tienen a su Virgen María o tienen a sus santos africanos, sus santos sudamericanos, tienen su magia negra, tienen, en fin, tienen sus dioses. Y ponen a nuestro Señor Jesucristo muy por aparte, no lo consideran como el mediador de la salvación. Pero este libro nos está diciendo que Él es el mediador para todos nosotros. Ahora bien, en el versículo 13 dice hasta cuándo va a durar esa mediación. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Nuestro Señor Jesucristo sigue siendo nuestro mediador. ¿Hasta cuándo va a ser nuestro mediador? Va a ser constantemente hasta el momento en que llegue el juicio final, cuando el Señor mismo venga, recupere a todos los cristianos que han sido fieles hasta la muerte y entonces le entregue a la iglesia, le entregue el reino al Padre. Y entonces todos seremos uno en todos. Esta información, que les digo a ustedes que puede ser información privilegiada, muy pocas personas lo entienden. Si usted lo llega a comprender, qué bien, qué bueno. Así que vamos otra vez entonces a hablar de esta palabra. Cuando dice que ha sido declarado, declarar es una proclamación, como cuando los héroes de la independencia en México proclamaron la independencia, declararon, como cuando en Estados Unidos también se declararon independientes de los europeos. Cuando cada nación se independiza, hacen una declaración. Bueno, aquí precisamente nuestro Dios Jesucristo se hizo una declaración, Él fue declarado prosagoreú, que significa fue declarado sumo sacerdote de todos los cristianos. Ahora bien, miren, la palabra declarado simplemente es un término que se usa aquí en el Nuevo Testamento y significa otra vez un pronunciamiento, un anuncio muy especial que fue hecho por Dios solamente, nada más, o sea, no lo hizo nadie más. Dios fue el que declaró a nuestro Señor Jesucristo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes tenían que ser declarados como sacerdotes. Tomen el ejemplo de aquellas personas que son graduados en alguna universidad y para poder ser declarados ya, vamos a decir, médicos, ingenieros o licenciados, bueno, aquellos que les proporcionaron sus estudios los declaran o proporcionándole un título, el cual ellos registran en su país y ya son declaradas personas con esa profesión. Bueno, a Jesucristo Dios mismo lo declaró sumo sacerdote. De lo contrario, el servicio de Cristo Jesús no tendría valor, así como el de los hebreos, de los descendientes de Aarón en el antiguo pacto. Si Moisés no hubiese hecho ese acto de derramar el aceite de la unción en Aarón y en sus hijos, según dice este texto, entonces no habría habido ninguna declaración de que eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes del Dios Altísimo para la nación judía. Ahora bien, todos los requisitos establecidos para nuestro sumo sacerdote ya han sido reunidos en Cristo Jesús. O sea, Él tiene todos los requisitos. Este recibió el nombramiento directamente de Cristo. ¿De dónde tomamos esta información? Vamos otra vez a Hebreos capítulo 5, verso 4. Dice el capítulo 5 de Hebreos, verso 4, dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Lea usted, por favor, Hebreos capítulo 5, verso 4. La honra de ser sumo sacerdote, nadie la puede tomar por sí mismo si no se la otorga a alguien. En el caso de Cristo Jesús, Dios le otorga a nuestro Señor Jesucristo, le otorga el nombramiento de sumo sacerdote. En el caso de Aarón,
Jehová le dijo a Moisés, los vas a ungir y yo los voy a nombrar. Son nombrados mis sumos sacerdotes por todo lo que dure sus generaciones, las generaciones de la época de los judíos. Que vamos a decir, unas normas que fueron eliminadas el día que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, el templo, la cortina en el templo se parte en dos y ahora sí cualquier cristiano con sus oraciones puede penetrar a la presencia de Dios para solicitar auxilio. Mientras que aquel entonces solamente los judíos podían hablar a Dios a través de sus sacerdotes. Algo que en la actualidad existen grupos religiosos que piensan, bueno, y se lo han enseñado, que solamente pueden hablar a Dios a través de su sacerdote o a través de sus ministros, de sus pastores. No es verdad en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo, usted, cristiano, usted es un sacerdote y usted puede hablar directamente con Dios. Tiene esa facultad, de acuerdo a como dicen las Escrituras. Así que, como el Hijo que es nuestro Señor Jesucristo, Él está muy por encima de los hombres o de los sacerdotes ordinarios, tanto de los sacerdotes del Antiguo Pacto como de los sacerdotes actuales que cualquier grupo religioso nombra. Así que, ¿qué cosa es lo que hacen estos sacerdotes en la actualidad? Vamos a ver el grupo más grande religioso digamos, de los grupos de los cristianos, porque los católicos se consideran también cristianos, y está correcto, es una iglesia apóstata, pero proviene del cristianismo. Entonces, sus sumos sacerdotes de ellos son los papas. En otra oportunidad voy a darles a ustedes una lectura de cuando menos unos 15 o 20 papas que realizaron actos que guiaron, que fueron aumentando la apostasía. Pero lo miraremos en otro video. Déjenme leerles aquí lo que dice el capítulo 5 en el verso 3, donde dice, por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Estamos hablando de los sacerdotes judíos, sacerdotes actuales. Tienen que ofrecer sacrificios por sí mismos. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo es diferente. Miren, los sacerdotes humanos pecan. Si no pecaban los sacerdotes judíos, descendientes de Aarón, entonces ¿por qué tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos? Nuestro Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo, no por sus pecados, Él no tiene pecado, nunca tuvo pecados. Se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Ahora, cuando la humanidad acepte ese sacrificio y se convierta en cristiano, bueno, entonces tendrá efecto el perdón de sus pecados. Mientras la persona no obedezca al Evangelio, no habrá el efecto del perdón de sus pecados. Podrá usted busque donde guste, o acepte la doctrina que usted acepte. Si quiere negar la doctrina bíblica, niéguela usted, está en su derecho. Pero jamás los pecados de la humanidad van a ser perdonados por ningún otro ser humano. Lo único que perdona es nuestro Señor, Dios Todopoderoso, a través de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo el Evangelio. Si usted encuentra otra forma y que sea bíblica, me la dice, por favor. Ahí tiene usted mi información y me dice que ya encontró, me puede decir que ya encontró otra forma con la cual los pecados pueden ser perdonados. Miren, en el versículo 7 del capítulo 5 de Hebreos, que estamos analizando, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Por supuesto, se le dice a Jesucristo que Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El autor de los Hebreos utiliza el Salmo 110, verso 4, donde David está escribiendo, pero el autor de los Hebreos lo aplica a que es el mismo Señor Jesucristo, que es a quien se le dice sumo sacerdote. Finalmente, miren lo que dice el verso 8. Aunque era hijo, nuestro Señor Jesucristo, dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Miren, obedecer de forma voluntaria es algo necesario. Si queremos estar bajo las leyes estrictas de Dios, la obediencia es necesaria. Si usted no quiere, usted piensa
que ya encontró otro camino quizá menos doloroso para ser perdonados sus pecados, pues crea usted esa mentira. Yo prefiero creer esta verdad, y esta verdad es la que estoy proclamando en estos momentos. Por eso, el punto de vista de Dios expresado en el hecho de que Jesús es un sacerdote para siempre, según como dice en el versículo 6, pero no, bueno, eso es importante que así lo dice, pero en el verso 10 dice, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el verso 6 se refiere a Jesucristo. En el verso 10 fue declarado ya abiertamente por Dios Padre como sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo. El hecho es que la orden aarónica o los sumos sacerdotes según el orden de Aarón o la familia de Aarón quedó ya prácticamente obsoleta. Si algún judío se siente ofendido por esto que estoy diciendo, bueno, tiene todo su derecho. Pero ya son obsoletos si actualmente alguien ha recuperado su linaje después de sus pérdidas en la Segunda Guerra Mundial, cuando se perdieron muchísimos archivos judíos. Es difícil que se encuentre algún judío que asegure firmemente que tiene todos los registros de que proviene directamente del sumo sacerdocio de Aarón. Y aunque provenga, ya el sumo sacerdocio arónico queda obsoleto en esta época. Si los judíos quieren seguirlo practicando, están en su derecho, no hay problema. El hecho es que el antiguo sistema ya quedaba atrás y esto constituye una de las difíciles verdades, o sea, una de las verdades mucho más duras por aceptar por el pueblo judío del primer siglo. ¿Cómo le van a decir al pueblo judío del primer siglo, a través de la carta a los hebreos, que sus leyes quedan obsoletas? Sin embargo, así es. Por mucho que le costara al judío, no todos los judíos se convirtieron en cristianos. Así que la mayoría consideraba que el cristianismo era usurpador prácticamente. Miren, si un judío aceptaba que Cristo era rey, ese judío tenía que repudiar su vida antigua, su vida judaica, y tenía que repudiar el fundamento sobre el cual se consideraba santo a Dios. ¿Cómo se consideraba santo a Dios un judío? Pues por herencia, porque había sido circuncidado, porque había nacido de familias judías, y entonces ya era santo a Dios, era un hombre del pueblo de Dios, lo cual es correcto en el Antiguo Testamento. Pero en esta época, aunque presente todos sus argumentos o todo su historial, toda su ascendencia, y dé pruebas de que proviene de la raza judía, eso ya no lo convierte en un hijo de Dios. Para que sea convertido en un hijo de Dios, tiene forzosamente que obedecer el Evangelio. Así que el judío en aquella época, cuando se le explica esto, miraba que tenía que dejar de creer lo que estaba viendo, porque él creía por la vista, por lo que hacían los sacerdotes en el templo en Jerusalén, los sacrificios que se hacían constantemente, todavía después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, antes de la destrucción de Jerusalén, todavía se ofrecieron sacrificios. Y el judío que vivía en Jerusalén, por supuesto, había sido testigo de todos los sucesos acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero no todo el judío se convirtió. Así que los que no se convirtieron, hagan de cuenta que había grupos de cristianos ahí en Jerusalén que cuando veían las procesiones donde pasaban los sumos sacerdotes rumbo al templo, arrastrándolo, llevando los animales que iban a sacrificar, y con sus fiestas, con sus bailes, con sus cantos, pues quizás se sentían tentados a decir, caramba, Cristo Jesús no viene, ya murió, fue crucificado, a lo mejor lo que nos enseñó no es correcto, y algunos rechazaron el cristianismo y volvían al judaísmo. Pero eso no implica que el cristianismo desapareció. Miren, el judío tenía que dejar de creer en lo visible para comenzar a creer en lo invisible. El judío típico consideraba que la creencia cristiana era totalmente de Satanás. Por eso el autor de los Hebreos dedicó el tiempo y el espacio necesario para explicarle a los que recibieron la carta, a sus lectores, de explicarles la verdad acerca del sumo sacerdocio de Jesús. Y bueno, el hecho de que yo esté presentando estas lecciones también conlleva esa humilde función. Hacerle comprender a ustedes, y usted no de la Iglesia de Cristo, que ya el sumo sacerdocio del pasado de los judíos dejó de existir. Que lo sigan practicando ellos
no es por instrucciones de Dios, es porque quieren aferrarse a aquella antigua tradición. Pero incluso ellos van a Jerusalén y no tienen derecho ni siquiera de reconstruir algo más en el templo. Van y lloran en los muros, en las murallas. Ahí lloran y hacen sus genuflexiones, sus oraciones, y entendemos que quizá anhelan el esplendor que tuvieron los judíos en la época de David, en la época de Salomón, y que fueron destruidas, reino tras otros reinos dominaron y fueron siendo destruidos. Entonces, conocer la historia del mundo judaico es bueno para entender nuestro cristianismo. Una sugerencia es, por supuesto, leer todo el libro del Éxodo, de Levíticos, Números y Deuteronomios, toda la historia de los reyes, de Josué, de jueces, de los reyes, y cuando son llevados a los exilios, tanto por los asirios como después por los babilonios, cuando retornan con Esdras y con Nehemías, y cómo tienen trabajo estos dos profetas, Esdras, Nehemías, y se me olvida el nombre de otros tres más profetas que les ayudaron a Esdras y a Nehemías. No los tengo en mi mente, no soy muy inteligente para captar todo, pero estos profetas le ayudaron a Esdras y a Nehemías a reimplantar el judaísmo, que ya se les había olvidado a la nueva raza de judíos que venían de Babilonia. Después de 70 años habían perdido mucho acerca de las enseñanzas judaicas, e incluso Esdras y Nehemías van a tener problemas para encontrar levitas allá en Babilonia, para encontrar levitas para poder que vinieran a hacer las actividades que tenían que hacerse en el templo, siguiendo las tradiciones. Así que les agradezco por su atención hasta estos momentos, y en la próxima presentación vamos a continuar hablando del capítulo 5, pero de los versos 11 hasta el 14. Que Dios lo bendiga y que esté usted bien. Hasta luego.